Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho TaxDay México. Comenzamos. Bienvenidos amigos, estamos en el caso 83 de Asesor PLD, de Asesor en Prevención de Lavado de Dinero. Vamos a estar revisando las obligaciones de prevención de lavado de dinero en la actividad vulnerable de compra y venta de inmuebles. Es un tema que hemos estado viendo ya en algunos casos anteriores. Tenemos dos cursos, un curso de 3 horas de desarrollo inmobiliario, un curso de 3 horas de venta de inmuebles, las dos actividades vulnerables que seguro les serán utilidad si ustedes están en estos choros de obligaciones de prevención de lavado de dinero. ¿Qué pasa? Cuando se realiza la actividad vulnerable de compra o venta de inmuebles, se tienen obligaciones que debes cumplir. ¿Las conoces? Sería un poco la idea. Seguramente en muchos casos sería así la respuesta, en otras sería pues quién sabe, puede que no, y bueno, valdrá la pena echar un repasón a esto. Recuerden que el asesor en prevención de lavado de dinero, el asesor PLD, previene el lavado de dinero y logra que se cumplan las obligaciones legales. Yo soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Síganos en redes sociales, estamos como TaxDay o como Asesor PLD. O sea, por ahí andamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, por todos lados nos van a encontrar. Bien, CEPEX, compra y venta de inmuebles, obligaciones PLD. ¿Quién necesita esta información? Pues los oficiales de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, los contadores, los asesores y las personas que manejan empresas que compran o venden inmuebles. ¿Qué necesitas saber? Las obligaciones PLD. De entrada necesito saber qué obligaciones hay. Estas vienen en el artículo 18 y en muchos artículos más de la ley, reglamento, reglas de carácter general, criterios de la UIF, preguntas del SAT. Todo eso es todavía situaciones que debemos estar cuidando en todos los casos. ¿En qué te ayuda a saberlo? Bueno, hay que checar si estamos cumpliendo, analizar en qué podemos estar fallando, que esa es uno de los temas relevantes. ¿Y cuál sería la llamada a la acción? Bueno, detectar incumplimientos y solucionarlos. Habrá que iniciar un plan para evitar contingencias de multas que son cuantiosas. Ok, voy a ver los materiales en el punto 7 de este curso de desarrollo inmobiliario o el curso de venta de inmuebles para que veamos cuáles son las obligaciones. En este caso, en la compra o venta de inmuebles. Fíjense bien, cuando yo realizo la actividad vulnerable, esta o cualquier otra de las 16 fracciones, tengo que darme de alta como sujeto obligado en el padrón PLD-FT. Me tengo que meter al superportal de prevención de lavado de dinero y darme de alta como sujeto obligado. Voy a dar de alta a la empresa y también a un representante PLD. En este caso, el representante después tiene que entrar con su propia fiel y aceptar el cargo. O sea, si a este le llamamos representante PLD, acepta su cargo con su propia fiel y de inmediato se tiene que trabajar en un manual de prevención de lavado de dinero para cumplir con todas las obligaciones. En el punto 3 tenemos un proceso administrativo por las actividades vulnerables. Este proceso administrativo básicamente ya viene en el manual de prevención de lavado de dinero y nos dice el qué, cómo, cuándo, por qué, etcétera. Hay que tener los expedientes de los clientes y de las actividades vulnerables identificadas. Son dos expedientes, una del cliente y una de la actividad vulnerable. Son dos expedientes, recuerden.
Habrá que presentar avisos e informes mensuales y de 24 horas, atender requerimientos, todo eso tenemos que estarlo haciendo constantemente. Si vemos un proceso administrativo en actividades vulnerables, para tener una idea de dónde nos pudiéramos estar atorando, fíjense, llega un cliente de actividad vulnerable. Ok, en el caso de inmuebles, son todos. Habrá actividades vulnerables donde no son todos, son actividades donde estamos hablando de déjenme poner esto, aquí está. Son actividades vulnerables donde empiezas después de determinado umbral. En el caso de inmuebles es del primer peso. O sea, llega un cliente a comprar un bien inmueble o le vamos a comprar un bien inmueble y ya es actividad vulnerable desde el primer peso. Entonces, hay que decirle que estamos identificándolo porque se trata de una actividad vulnerable y todo eso debe decirlo el manual PLD. Aquí es importante que tengamos cuidado con esto. En muchos casos, este tipo de operaciones pudieran incluso caerse porque parece como que le estamos diciendo a la gente que es delincuente o que su dinero no es lícito, etc. Habrá que decirlo con cierta amabilidad, con cierta hasta frescura. Oiga, sí, hay que sacar estos datos, no se preocupe, bla, 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 ¿no? Ok, ya me dijo el cliente que sí, no tiene bronca, me va a dar todos los datos que se necesiten. Hay que verificar la viabilidad en listas negras, o sea, tengo que verificar las listas de terroristas, básicamente, y en estas listas de terroristas tengo que ver, oye, a ver, no aparece, ok, otra palomita. Ahora tengo que decirle que hay límites con dinero en efectivo. Oye, hay límites con dinero en efectivo, por lo que no me vas a poder pagar más de 8,025 UMAS en el caso de inmuebles, y tú dices, ok, también está de acuerdo. Ok, es viable. Ahora sí, habrá que llenar formatos, habrá que pedirle datos, habrá que sacar copias de identificación, de poderes. Este proceso siempre es tortuoso, pero tenemos que hacerlo. Debo obtener varias firmas, firma por las declaraciones de la información que me está dando, del dueño beneficiario, de los datos y requisitos, del uso de datos. Todo eso necesito por lo menos 3 firmas, ¿cómo se llama? Autógrafas de la persona, del cliente. En TaxDay tenemos soluciones a tu medida, en asesoría, servicios profesionales o capacitación en prevención de lavado de dinero, cursos en línea de actividades vulnerables, talleres para elaborar manuales de PLD, de beneficiario controlador y compliance, diplomados de preparación para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx. Si yo cuento con un enfoque basado en riesgo, entonces con todos los datos que metí voy a poder calificar a mi cliente. Oye, este cliente es un cliente de bajo riesgo. Si es de bajo riesgo, tengo muchas ventajas en que no necesariamente debo quedarme con copia de todos los documentos, sino llenar solo los formatos, verificando que vengan los datos en los originales, lo cual es una ventaja también para el cliente. Y si me dijo que no es de bajo riesgo, sino que es de alto riesgo, entonces tendré que solicitar toda la documentación como si no tuviera el enfoque basado en riesgo. Y como dio de alto riesgo, necesito que autorice a este cliente alguien de mayor jerarquía en la empresa. Ya tengo el expediente. Se realiza la actividad vulnerable, pero hasta tener las firmas y el expediente de identificación completo, antes no se puede, ¿cómo se está realizando esta operación? Habrá que tener expedientes digitales de identificación, habrá que tener los expedientes digitales también de las actividades vulnerables, habrá que presentar avisos e informes, atender requerimientos, etcétera. Es un poco
el cuadro anterior, nada más visto de otra forma con las cosas a nivel general. Si vemos las obligaciones que tenemos en el artículo 18 de la LFPORPI, hay primero que dice 18 fracción 1. Habrá que identificar a los clientes, las limitantes de dinero en efectivo, las listas negras, todo eso ya viene desde la fracción primera. Esto tiene que hacerse conforme a un manual de prevención de lavado de dinero que debe ser aprobado por el Consejo de Administración. Después hay información en la fracción 2, información de las actividades del cliente sobre su fuente de ingresos. Entonces, si es un cliente, necesitamos esta información de dónde viene la lana, tener a lo mejor su CIF, que nos explique algo de dónde está su dinero, ¿no? Para poder pensar que es un dinero lícito y que tiene una fuente normal de ingresos. Si es un usuario, si es una operación de pisa y corre, no necesito eso, sino que ya se dé el supuesto, pero aquí si llegó una persona, va a hacer pagos del inmueble en varios en varias presentaciones, en varios abonos, en varios pagos chiquitos. Entonces sí necesito saber de dónde saca su lana. Habrá que identificar al dueño beneficiario. Si nos dice que no tiene dueño beneficiario, bueno, me firma que no tiene dueño beneficiario. Si es persona física, si es persona moral, en todos los casos hay dueño beneficiario. Ahí no hay excepción de que no lo tengamos. ¿De acuerdo? Eso lo viene a complicar más. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de multas, en todas las revisiones que hace el SAT, en las visitas de verificación, el no tener la firma de la identificación del dueño beneficiario o que pusieron que no hay dueño beneficiario en personas morales, eso ya de entrada pelas una multa de más de 20,000 pesos por cada una que falte, ¿no? Entonces esto puede ser cuantioso. Habrá que conservar los expedientes de las actividades vulnerables durante 5 años, esto lo dice la 18 fracción cuarta. La 18 fracción quinta, habrá que permitir visitas de verificación y requerimientos del SAT, o sea, permito visitas de verificación y me llegan requerimientos y los atiendo, o sea, debo atender todos estos requerimientos del SAT o de la UIF. También la propia UIF puede solicitarme información. También en algunos casos, la FGR, la Fiscalía General de la República, también podría pedirme datos directamente de alguna actividad vulnerable de algún cliente en específico. La fracción sexta nos dice que debemos presentar avisos e informes de actividades vulnerables mensuales y de actividades 24 horas cuando caemos en las alertas, ¿no? Oye, ¿qué onda? ¿Hay alertas? Sí, hay alertas. Tenemos una lista que aplica a las actividades vulnerables por separado y en este caso debemos entender esto. Oye, tienes alertas, por lo tanto habrá que presentar un aviso 24 horas. Sí, de acuerdo. ¿Cuál es la alerta? Porque tendrás que presentar en el aviso a cuál te refieres. Si no es ninguna de las listadas en este cuadrito, digamos que nos den 20 opciones diferentes, la última nos va a decir, ponle qué es. Si no cayó en ninguna de esas, tendrás que exponer cuál es la alerta que se está enviando y presentar el aviso dentro de las 24 horas siguientes a que te enteres del problema, ¿no? Del problema de que la persona apareció en las noticias como que es parte de un grupo de la delincuencia organizada, etcétera. Eso tendrás que tenerlo también con cuidado y tendrás que ser capaz de que en tu manual PLDFT se den todas las supuestos para que la información la conozcas de inmediato. Oye, ¿qué crees? Sí, pasó hace 3 meses. Dices, no inventes, o sea, ya pasaron todos los tiempos. Debiste haberlo sabido de inmediato, no estar esperando a que esto ocurra más.
Sale. Veamos nuevamente las 6 fracciones del artículo 18. 1. Identificar a clientes, a las limitantes de efectivo, checar en listas negras. 2. Información de la fuente de ingresos. 3. Identificar al dueño beneficiario. 4. Conservar los expedientes durante 5 años. 5. Permitir visitas de verificación y requerimientos del SAT. 6. Presentar avisos e informes de actividades vulnerables mensuales y 24 horas. Vamos a suponer que tú estás dado de alta en la actividad vulnerable de venta de inmuebles, ¿ok? Este mes voy a presentar un aviso porque uno de mis clientes sí se le cobró una cantidad mayor al umbral de aviso y entonces se presenta ese aviso. Para el otro mes no hay nada, tendrás que presentar un informe sin operaciones, ¿de acuerdo? Y entonces esto nos lleva a que siempre mensualmente estamos presentando algo y de lo contrario tendríamos un problema por cada aviso o informe no presentado. Interesante. Muy bien, pues los invitamos, si ustedes están en estos supuestos de desarrollos inmobiliarios o de venta de inmuebles, a que adquieran los cursos en línea. Son de 3 horas cada uno. La neta es que se las echan sin sentir. Si se echan 1 hora cada día, en una semana ya las terminaron y ya tienen dudas resueltas, ya saben qué es lo que deben hacer para que las cosas funcionen bien, dónde podrían tener un problema, etcétera. Eso ya lo sabrían desde ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues amigos, este fue el caso 83. Seguramente les será de mucha utilidad esta información y los esperamos en el siguiente caso de Asesor PLD. Un abrazo. La preparación, experiencia y el juicio profesional son valiosos para el asesor PLD. Si necesitas soluciones en asesoría, servicios o capacitación en prevención de lavado de dinero, contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx. No, pues ya, ¿no? Ya está.